Concentrados, proteicos, granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM 1970. Es la hora 21. 10 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 49%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pegó como un limonada, y la loca fue tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Che, vamos a continuar con más música tropical, más canciones. Pues para Psicosis le hacemos esta canción que dice así. ¿Dónde están las manos arriba? A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero las manitos arriba. ¿Cómo dice? Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón allí me refugié. ¿Cómo? Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. ¿Cómo dice? Tu poeta. A ver, a ver. Bien, bien, bien. El silencio de mi voz diciendo te amo. Y las palmas, mi princesa, mi primavera. Oh, mi ternura, mi amor por vez primera. Quiero las palmas arriba y atrás. ¡Vamos! ¡Pero qué sabor! Bueno, pero qué rico. Ahí nomás. Se apagó. Uy. Bien, para hacer un saludo para las diosas. ¿Cómo? Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos.
las palmas, mi princesa, mi primavera, ay, mi ternura, mi amor por vez primera. ¿Dónde están las palmas? A ver, todas las manos arriba, quiero las palmas arriba, todas las manos arriba, quiero las palmas arriba, quiero ver las palmas, sí, todo con las palmas, vamos con las palmas, quiero ver las palmas. Negro, canta un bebito. Esta canción dice así: 1, 2, 3, vamos, dale, 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 dale. Bueno, ¿dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Che, para las diosas! Que soy un vagabundo mexicano para que me dejara. No puede ofrecerte nada, él no tiene nada. ¿Cómo es eso? Hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes sus espinas. Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías. A ver cómo dice: y fuiste tú. Y solo naufragar no pude continuar, pidiendo un salvavidas que venga a buscar a un hombre que se muere sin tener razón, que su único pecado fue gritar amor, que su único tesoro fue su corazón, un gran corazón. Desde aquel momento en que te vi, supe que eras toda para mí. Nunca me pude imaginar tu amor, tu amor. En tus lindos ojos descubrí la ternura de tu corazón, que ilumina en todo mi sentir. Amor, amor. Linda muchachita, tú me haces soñar, tu linda boquita, yo quiero besar, amarte de noche, amarte de día, en todas las horas, estar en tu vida. Desde aquel momento en que te vi, supe que eras toda para mí. Nunca me pude imaginar tu amor, tu amor.
besar, amarte de noche, amarte de día, en todas las horas, estar en tu vida. Linda muchachita, tú me haces soñar, tu linda boquita, yo quiero besar, amarte de noche, amarte de día, en todas las horas, estar en tu vida. Linda muchachita, tú me haces soñar, tu linda boquita, yo quiero... 1, 2, 3, miraba al cielo y empezaba a soñar. Quería una estrella que pudiera alcanzar, que con su brillo motivara a volar, llenara mi vida de luz. ¿Quién iba a pensar que eras tú? Y las manos, ¿dónde están? Arriba. Dale curuzú, dale curuzú. Arriba, 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 arriba. A ver cómo dice, cómo dice. Dame un motivo para poderte amar. Tal vez tus besos me sabrán diferente. Otro motivo que me hará suspirar. Tal vez será lo que yo tengo en mi mente. Si tú me dices qué motivos tendrás para quererte por toda la vida. Como algunas noches no podemos dormir por ver mirarnos era un gran motivo. Como dice, dame un motivo para poderte amar. Tal vez tus besos me salgan diferente. Otro motivo que me hará suspirar. Tal vez será lo que yo traigo en mi mente. Me pregunto al despertar, ¿dónde estarás? Si estarás bien o tal vez necesitas, como necesito tu amor, desde que no estás. Y si también la soledad te hace doler el pecho, siempre te deseo lo mejor. Pero quiero esta vez que te vaya como a mí y solo estés, porque no pierdo la esperanza de que vuelvas conmigo. Tu leche en irte me ha servido para sentir que te necesito. Porque hoy siento que no soy nada sin vos. Quiero saber si también tú piensas en volver. Por favor, ven y quítame esta soledad, que de cuando no estás me hace doler el pecho. Y para mis princesas, Marina, Julieta, Marilaura, Romina, Tamara y Denise. ¡Ay, amor!
Amarte así fue lo mejor que me pasó. Pude sentir que mi vida empezó de nuevo cuando te conocí. Nada en el mundo me importó estar así. Y vi una luz en mi camino y mi destino. Me di cuenta que era para estar junto a ti. Y es como estar con un ángel que me abraza con sus alas. Y le temí a Dios por haberle robado una estrella. Es como estar con un ángel que me abraza con sus alas. Y es tu sensualidad que me derrite cuando entro en tu cuerpo. Ay, amarte así fue lo mejor que me pasó. Y para Tito Villalba y todo mambo. ¡Ay, amor! Para siempre. Si un día te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas, si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, ven, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si tú sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes si vuelves amantes por el daño que me hiciste al marcharte. De bailar con vos y muero cuando a mi oído susurra tu voz. Mis ojos entretenidos con los tuyos, la gente dirá que todo es chamullo, pero ellos nos bailaron a un segundo de tus labios. Tampoco se imaginan que contigo soy millonario. Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello. Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos. Después de 3 canciones ya me voy acostumbrando a que tu perfume se quede por más de 100 años. Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello. Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos. Después de 3 canciones ya me voy acostumbrando a que tu perfume se quede por más de 100 años. Apretadito. Bailalo rico, corazón. Me encanta esto de bailar con vos y muero cuando a mi oído susurra tu voz. Mis ojos
entretenidos con los tuyos. La gente dirá que todo es chamullo, pero ellos nos bailaron a un segundo de tus labios. Tampoco se imaginan que contigo soy millonario. Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello. Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos. Después de 3 canciones ya me voy acostumbrando a que tu perfume se quede por más de 100 años. Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello. Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa.
Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzucuatiá. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzucuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzucuatiá Corrientes. Teléfono 3774 425590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 21:36 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 54%. Desconectá del mundo y conectá con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Sé que llorarás, sé que me vas a extrañar. Para el amigo Juan y todo el kiosco Junior. Ahí. Ya verás cómo me vas a extrañar. Vas a ver que por mí vas a llorar. Tratarás de conformarte con él. No podrás si no te sabe querer. Ya verás lo que se siente al perder el amor que uno soñado tener. Llorarás, no lo podrás entender, que por mí así sufriendo tú estés. Me vas a extrañar, no podrás hacer lo que hicimos juntos en la cama con él. Me vas a extrañar, me querrás tener cuando sientas fría, muy fría su piel. Me vas a extrañar. Ay, amor, para siempre. Delante de los chicos disimular. Tiene que saber de nuestra guerra. Delante de los chicos no demuestres la bronca y el desprecio que me sientes. Por ellos disimula que aún me quieres.
y que seguimos siendo una pareja. Por ellos no me llenes de vergüenza, pues esto ha fracasado por mi culpa. Disimula, di que duermes conmigo, que no sepan la verdad, que otra mujer yo he querido. Disimula, hazlo solo por ellos y que vean de los dos los momentos más bellos. Revisas mi ropa buscando un papel, un raro perfume que no conoces. Revisas si tiene un rasguño mi piel, un beso marcado de otra mujer. Tú quieres saber si existe otra mujer, otra que solo una hora me hace feliz. Si existe otra mujer, otra que sin darme cuenta he empezado a querer. Si existe otra mujer, otra que solo le importa que me vaya bien. Si existe otra mujer, otra que solo es mi amante, a la que veo distante, escondidas no más. Allá va tu paseo, Catupé, Catupé. Sabes que mi amor solo pienso en ti, tú eres la única en mi corazón y no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero, si te vas que te vaya bien. Alguien que te trate bien y no seas una mala niña, amor. Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte, hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte. Solo pienso en ti, tú eres la única en mi corazón y no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero, si te vas que te vaya bien. Busca a alguien que te trate bien y no seas una mala niña, amor. Hoy mientras quiero acariciarte, voy a enamorarte. Hoy mientras quiero acariciarte, hoy mientras voy a enamorarte.
Amigo Tato de Caras Tropicales. Ahí te... Si te cansaste de andar en amoríos, no me enojo si quieres quedarte conmigo. De tantos que has tenido y te han amado, yo seré lo mejor que os he encontrado. Y de todas las cosas que has logrado, yo seré lo mejor que te ha pasado. Te contaré tantas historias bonitas, y sabes haber ganado y también perdido. Y te gustará que te diga al oído que eres lo mejor que he conseguido. Y te gustará que te diga al oído que ninguna se compara contigo. Y seré un títere raro que solo en tus manos se podrá mover. Haré lo que pidas, haré lo que sea para que estés bien. Pero será mejor si me pidas que sea tu amante fiel. Y serás aquella mujer que siempre de niño he soñado tener. De andar en amores y de fracasar yo también me cansé. Por eso te pido olvidar el pasado y volver a empezar. Ahí va. Y verás que se puede empezar de nuevo cuando se quiere de verdad. De ti yo estaba enamorado, como lo estabas tú de mí. No me contaste tu pasado, tenías miedo de perderme. Dabas tu cuerpo por las noches, dabas tu cuerpo sin amar por dinero. En el barrio se comentaba, por las calles me señalaban y no lo pude soportar. Mi orgullo le ganó al amor y te tuve que abandonar, dejando en tu vida una herida que tú sabrías que pasaría. Cómo pude llenarte de ilusión y arrancarte el corazón. Para mí no tengo perdón de Dios. Hoy quiero que regreses, pasado marchito, ya eres nueva flor. Perdóname si aquella vez me equivoqué, y regresa, y regresa, y regresa.
comes galla. Quiero de tu boca esa furia loca. Esa furia loca que me está matando. Quiero de tus ojos tan iluminados. Una luz que borre todo mi pasado. Mujer fatal, mujer sensual. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Hace un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Buenas noches para todos. Estamos de vacaciones. Está acá junto a nosotros Alfredo Leuco. Le he pedido a Alfredo Leuco y a toda la producción que si en algún momento no puedo seguir, me comprendan, y les pido a ustedes también. Voy a tratar de ser lo más profesional posible. Y decirle que yo le escuché decir eso a Jorge, lo que le decía a Luis Novarecio cuando lo entrevisté para la biografía de él. Y él creía efectivamente que cuando uno se moría se convertía en una estrella en el cosmos. Me dijo exactamente: no lo tomes al pie de la letra, es una locura mía, pero me gusta pensar en eso. Me parece que hay un sentido, que hay una luz y que también hay un equilibrio. Me gusta pensar que voy a estar ahí arriba como una estrella en otro estado material. Bueno, obviamente Luis, estamos absolutamente todos conmovidos. Jorge Lanata ha sido, los subrayos, pero todo el mundo lo sabe, uno de los más grandes periodistas de los últimos 40 años. Y cuando digo periodistas hablo en el más amplio sentido de la palabra. Frecuentó, inventó, revolucionó no solamente el periodismo gráfico desde su original Página 12 y de las revistas, sino también sus programas radiales, sus programas televisivos. Hay muchos lanatas dentro del propio Jorge Lanata, por eso el hueco que deja, el espacio que deja es tan grande y tan conmovedor. Tan solos nos sentimos, en general todos los periodistas, pero también básicamente aquellos que hemos trabajado con él, que hemos compartido el lugar de trabajo. Estaba de vacaciones vos, ¿no? ¿También? Estábamos almorzando de vacaciones con mi hijo, con Diego, lloramos, nos abrazamos. En lo personal yo creo que como ciudadanos los argentinos tenemos muchísimo para agradecerle. Yo digo, hay varios lanatas, el divertido, el marketinero, el que entendió cómo se puede comunicar en la televisión y hacer popular. Le ponían River y Boca a los kirchneristas para bajar el rating y no lo lograban. Hay muchos lanatas, pero el que yo destaco como, digamos, por deformación profesional, como analista político, yo creo que a Jorge Lanata le debemos que la Argentina no haya caído en el chavismo. Fue uno de los primeros en poner el pecho ante las balas, conmovido el periodismo, temeroso por todo lo que hacía el kirchnerismo, que no solo escupía afiches, escrachaba gente, daba palizas por si hacía falta, apretaba a los empresarios privados para que no pusieran publicidad, por supuesto que castigaba de todas las maneras. Jorge se animó, fue el primero, fue vanguardia, y eso habilitó que un sector del periodismo y la sociedad le pusiera límites a la posibilidad de que este país, este bendito país, cayera en las manos del kirchnerismo y luego del chavismo. Me parece que ese es uno de los primeros méritos, ¿no? Primero, gracias, amigo, por estar acá al lado. No, por favor, Luis, lo menos que uno puede hacer es conmoverse justamente, en forma conjunta, pero ayudarse. Yo sabía que podía aflojar, así que voy a tratar de no hacerlo. Para los que están tristes, como estamos muchos nosotros, yo tengo un mensaje para darle. Lanata vivió 1000 vidas. Vivió 1000 vidas. Fundó un diario. Hizo programas de investigación. Nosotros le produjimos con la Cornisa un programa de investigación que se llama ¿Por qué?, donde él se metía con la cámara en todos lados. Las ganas que había que tener. Iba y se planteaba frente a todos. Escribió un libro de prosa poética que es exquisito. Se va a empezar a revalorizar eso. Era un gran rockstar. Era un rockstar. Ninguno de nuestra generación
fue tan biografiable como Jorge Lanata. ¿Tenés algo de por qué? Yo hace 1000 años que no lo veo. Poné algo, yo no estoy viendo esas cosas, pero ponelo, a ver, no sé qué capítulo, qué programa. Era un programa de investigación donde tratamos de dar alguna respuesta, Jorge, a todas las cosas que no tenía, a las investigaciones que no tenían respuesta. Ponelo, por favor. En Río Turbio, en Santa Cruz, al sur del sur, se encuentra la única cuenca carbonífera de la Argentina. Los túneles de las minas de Río Turbio, del Turbio, como le dicen allá, tienen una extensión similar a toda la red subterránea de Buenos Aires. Tenemos realmente un día agradable, con muy poco viento. En el Centro Cultural Borges, en el centro de la ciudad, en el medio de las galerías Pacífico. Y es raro porque el mismo Estado que desarmó los trenes y logró 650 pueblos fantasmas, alberga esta semana acá una muestra sobre la historia de los ferrocarriles. Entonces que casi nunca en mi vida yo trabajé para el Estado, nunca. Bueno, Jorge Lanata hacía periodismo físico. Cuando digo periodismo físico es periodismo real, ponía el cuerpo. Y no era turista de nada. Él decía, yo no soy turista ni del periodismo ni de la vida, yo hago lo que tengo que hacer. Por supuesto fumaba como un loco y se drogó fuertemente. Y en su momento no tuvo miedo de decirlo y de admitirlo. Le costó más salir del cigarrillo que del vicio de la cocaína. Y yo discutí con él por eso, porque después de que lo trasplantaron... De hecho, en este libro, Luis, que hiciste, hoy estuve en la radio, en Mitre, con Nico Diana, que ayudó y colaboró en este libro, sí. Y él decía que se abrió con una generosidad para que ustedes pudieran investigar absolutamente todo, sí. Y habló de un drama tan terrible como la cocaína que, bueno, le generó una cantidad de situaciones y dificultades muy grandes. Hoy Mario Pergolini también nos comentaba noches hasta la madrugada con Charly García, con Luis Alberto Spinetta. Por eso decía que tenía claro. Tuvo 1000 vidas. Estuvo varias noches con Charly. Hay anécdotas en este libro que son, bueno, no importa que esté en el libro, que son desopilantes, pero y con Fito Páez, con el que, bueno, yo a veces cuando Jorge habló de la grieta, yo lamento esto, ¿no? Fito, por ejemplo, y Jorge eran dos grandes amigos que se amaban profundamente, y la grieta los dividió, y eran dos grandes creativos, y esa creatividad era contagiosa para ellos, ¿no? Yo lamento tremendo, eso. Tremendo eso, que bueno, la política, el kirchnerismo, yo diría, los dividió. Y vos sabés que, hablando de la relación con Fito tan cercana, pero tan cercana, hoy Osvaldo Bazán contó que le dijo, Jorge, ¿vos alguna vez besaste a un hombre? Y él dijo, sí, a Fito Páez. Sí. Dice, hacían una broma, una apuesta entre ellos, y se besó con Fito. Fíjate vos la relación que tenían, y es una lástima tremenda que la grita, bueno, que el autoritarismo kirchnerista haya fracturado tantas amistades y tantas familias. Y también está lindo decirle, ahora que hay una audiencia muy, muy atenta, hay que decirles, como siempre, nosotros somos gente grande, ustedes eran muy chicos, pero ¿saben lo que significa fundar un diario? ¿Saben lo que significa fundar un diario? Jorge Lanata fundió un diario. Se fue de ese diario cuando sintió que tenía que hacer otra cosa. Sus colegas, que algunos hoy deben estar mirándose al espejo, no lo reconocieron ni siquiera como fundador del diario. Lo lastimó tanto eso, a Jorge tanto eso, que fue uno de los motivos de, bueno, hay que decirlo porque eso también le atravesó la vida, de su segundo intento de suicidio. ¿Cómo lo sé yo? Como sabemos los periodistas, preguntando, porque nos lo contó él. O sea que es difícil hacer una comparación, no quiero comparar con momentos históricos, pero para aquellos que no siguen demasiado la historia internacional, Joseph Stalin, uno de los criminales más grandes, los carniceros más grandes que ha tenido la historia. Sacaba de las fotos. Hacía
digamos, es famoso, por supuesto, por 20 millones de asesinatos, pero una de las características era borrar a los personajes opositores de la foto, de los libros, los tachaba, los borraba, los hacía desaparecer de la historia. Página 12 hizo desaparecer a su fundador, a creativo, a Jorge Lanata de su historia. Hoy uno entra en Página 12, no hay ninguna nota de él. Cuando se hace el número aniversario, no publican nada. No existió Jorge Lanata en la Argentina para un diario que presuntamente quiere contar la verdad como Página 12. Terrible es eso. Mira, Jorge escribió sobre esto, sobre el dolor que le había provocado Página 12. Ustedes me dicen si estamos aburriendo a la gente, ¿eh? No me perdonaría eso. Y fíjense lo bien que escribía Jorge. Empezó esta prosa poética así. Iba a empezar diciendo, querido diario, pero mi diario se llamaba Página 12 y ya no lo tengo. Hacía 7 meses que se había ido y sus compañeros lo habían negado, ¿no? Y le escribió una carta a todos sus compañeros. Les había escrito una carta diciendo, che, ¿por qué me olvidaron? ¿No recuerdan todo lo que hicimos juntos? Y bueno, y siguió escribiendo en esa prosa poética de esa noche tenía 37 años, esa noche del año nuevo de 1998, escribió, X no está, X era una pareja de él, Z tampoco, era otra pareja, está Caetano en el living, por Caetano Veloso, sí. Y acabo de marcar repeat en el equipo. ¿Le podemos contar qué significa repeat en el equipo? Es el nuevamente, que se escuche sí. Todo el tiempo, ¿no? Que circule todo el tiempo el mismo tema. Bueno, y sigue con esa prosa poética diciendo noche de hotel, la antena parabólica, bueno, noche de hotel, y decía Bárbara no está, bueno, hay muchas cosas para hablar de Jorge Lanata y yo obviamente, nosotros no éramos amigos. Nosotros cuando tenemos 40 años, todos nosotros teníamos el ego tan inflado y tan grande que nos agarramos trompada entre todos, ¿no? Esto es una generación. Sí, pero a su vez había también una camaradería. Hoy estaba viendo unas fotos muy viejas donde el libro que escribimos con José Antonio Díaz de la Coordinadora... Los herederos de Alfonsín. Lo presentó Jorge Lanata. Son cosas inolvidables y además en lo personal tengo un agradecimiento eterno. Creo, insisto, como ciudadano que le debemos mucho por su lucha a favor de la libertad permanentemente, pero personalmente le debo mucho porque fue él el que convocó a mi hijo a ser su suplente, porque le iban a hacer el trasplante de riñón, y dijo, mira, Diego trabajaba en una radio muy chica, y le dijo, te ofrezco que vengas a conducir cuando yo no estoy, me voy a hacer una intervención quirúrgica. Bueno, estuvo 11 años en Radio Mitre Diego, y Lanata en su estilo, descalzo, en su casa, le dijo, Diego, esta es mi propuesta, si no aceptás, sos un boludo. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá.
2 grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. I know you wanna say this is the rhythm of the night. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. Matrícula provincial 4272. Equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal. Mensuras para posesión veinteñal. Planificación de loteos y amojonamientos. Mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. 3774 1540 91 95. Rivadavia 1070, Curuzucuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Este 31 de diciembre a partir de las 22 horas estaremos compartiendo el especial de Año Nuevo. Vamos a estar despidiendo el 2024 y recibiendo el 2025 junto a todos ustedes con la conducción de José Estilo. Ay, 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 nena.
través de AM 970 y FM 107.1 Radio Guaraní. Oye, mujer. No te olvides, este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, el especial de Año Nuevo con José Estilo. Oye, mujer. Final del espacio publicitario. AM 970. Es la hora 22. 9 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 57%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025, cargado solamente de super canciones. Super canciones. Y con mucho cariño, Salsa Mami en vivo. Oh, oh. Centenario, Salsa Papi. Oh, hey. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM 970, 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Radio Summer. Este es un monólogo del último programa que hizo La Nata, Son diciembre del año pasado, Son unos pocos segundos muy intensos. En 2 años de la nada, Milei se convirtió en presidente, al contrario de Alberto, que siendo presidente, en 2 años se convirtió en nada. Alberto recibió a Milei en la Quinta de Olivos, la reunión fue muy buena. Alberto le dijo que en cuanto averigüe qué carajo está haciendo el gobierno, le avisa. Bueno, el gobierno está tan acífalo que Dylan puso en la Cucha de Olivos el cartel de enseguida vuelvo y se tomó el palo
No sea cosa que lo hagan de perejil como a Leo Fariña y terminen en cana por alguna causa de Cristina. Después de la reunión, Alberto dijo: si a Milei le va bien, a la Argentina le va bien. No quiero ser un obstáculo. Tarde, Alberto. Qué lindo, ¿no? Quizá el único biografiable de nuestra generación. Marcelo, buenas noches. Hola, Marcelo Luis. Stiletano. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Alfredo, Mercedes? Hola, buenas noches. Hola, Dentro de las Sumamos. circunstancias siempre es un gusto reencontrarme con ustedes. Te tengo que corregir, Luis, antes que nada. Vos decís, fundó un diario, fundó dos. Claro, crítica. Fundó dos diarios, Es no cierto, uno. Es cierto, ¿eh? es cierto. Y vos hablabas dijiste dos cosas que creo que me robaste en términos mentales porque las iba a decir yo y te anticipaste. Una es esto de las múltiples vidas de Jorge Lanata que no van a entrar en uno, en dos, en 5, en 10 o en 20 programas como estos. Y en segundo lugar, la idea del rockstar. La idea del rockstar me parece que se puede asociar con el hecho de que Jorge, y yo puedo decirlo con un poquito más de distancia que ustedes, porque no trabajé con él, estoy tan consternado con ustedes, pero lo Yo puedo no ver tengo con mucha cierta distancia hoy. Le pido disculpas a la audiencia, pero no la tengo. Porque lo traté a Jorge, lo entrevisté muchas veces, tuve una relación muy cordial con él, pero nunca me tocó estar mano a mano, codo a codo, sumándome a alguno de sus proyectos. Así que lo puedo ver como un rockstar en el sentido de que no hay otro periodista sobre el cual la gente en la calle se haya puesto a hablar tanto hoy, como se puso a hablar en tantos otros días, de cada una de sus facetas, de los proyectos, de sus actitudes, de sus presentaciones, de sus comentarios, de la vida privada, de la forma en que se vestía, en la forma en que caminaba y que hacía bromas. No le importaba nada. No, o sea, ahora que está muy de moda el concepto genuino, ¿viste? Que dice, ahora todo, no, si es genuino está todo ok, ¿no? Lanata era lo genuino, no había más genuino que Jorge, ¿no? Exactamente. Ahora, yo iría un poquito más lejos. Dale, vamos. Con todas las Vamos, que es un vidas, homenaje esto. Ya con nos todas estamos las vidas recomponiendo. que llevó adelante en apenas 64 años. Es verdaderamente extraordinario eso, teniendo en cuenta de que de alguna manera pertenecemos a una generación que tuvo la suerte de asistir y de contemplar y de participar, de ser testigos, ustedes también protagonistas o coprotagonistas de algunas de esas vidas. Y yo resumiría todas esas vidas con un solo concepto, el de periodista y sobre todo el de editor. Yo ubicaría a Lanata en un lugar en el que hay en la Argentina solamente un puñado de privilegiados. Por ejemplo, Natalio Botana, Jacobo Timerman, Héctor Ricardo García y Bernardo Neustadt. No se me ocurre alguien más capaz de romper puentes, de innovar, de revolucionar. Vos usaste ese término. Pero eso, está bien y yo te lo tomo, pero eso está bien y es para la gráfica. Lugar donde yo nací, me crié. Pero él rompió todos los formatos. Hacía todo bien. Iba a la televisión y hacía bien la televisión. Hacía radio y hacía bien radio. A eso iba. A eso iba. No solo eso. Yo tengo en mi casa, en mi biblioteca, un libro de historia escrito por Lanata. Con una versión, Luis, Mercedes, Alfredo, que además puede ser un libro de divulgación, un libro de entrada a la historia argentina para los chicos. Sin duda. Dos tomos. Argentino y ADN. Perdón, y en radio, bueno... Hora 25. Hora 25. Pero después de hacer Hora 25, después de muchos años, empezó a hacer la segunda mañana de Radio Mitre.
Y la verdad que, ¿viste? Cuando vos te dicen la segunda mañana de Radio Mitre, como deciste, ¿viste? Todavía hoy decís, wow. Y le hizo bien y lideró. Lideró e inventó muchas cosas. Cuenta Jorge Fernández Díaz, que trabajó con él desde el minuto ¿Dónde está 1. Jorge Fernández Díaz ahora? Debe estar viajando a algún lado. Tenemos que hablar con él, ¿eh? Me parece. Tenemos que hablar con él, querido. Hoy tuvo la posibilidad de salir un ratito en la radio y contaba dos cosas respecto de eso. Él integró el primer equipo de Jorge Lanata en Radio Mitre. Como todo periodista gráfico, que lo hemos sido todos, cuando se hace la reunión de producción para pensar el programa, Fernández Díaz lleva una lista de 200 temas, secciones, como una reunión de panorama. Como un sumario, el sumario de la gráfica. La Nata le agarra el papel y dice, Jorge, no. En la radio la creatividad se hace al aire. La creatividad se hace al aire. Y fue tan cierto que lo llevó como columnista político, pero cuando vio que Jorge conocía tanto del tema de vínculos, amor, romances... Lo convirtió en el Doctor Amor. El Doctor Amor inventó un personaje que fue exitosísimo, un columnista serio, riguroso, como es Jorge Fernández Díaz. Por eso es un gran editor también en los medios audiovisuales. Claro. Audiovisuales. Y por eso, entre otras cosas, convocó a Mercedes Ninzi, ¿no? Mercedes, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, estamos muy consternados como todo el mundo. Lo que hacía Jorge era que formaba equipos. Fíjate que eso es importante. Como editor que era, formaba equipos. Nosotros yo cuando trabajaba en la radio con él, nosotros la noche anterior teníamos que mandarle una lluvia de temas para hacer al día siguiente, que eran siempre en primicia. Nunca era un tema que ya hubiera salido en otro lado. Tenías que mandarle los documentos y tenías que respaldar en la primicia y el entrevistado. O sea que tenías que producir mucho, tenías que laburar. De hecho, se nos debe estar matando de risa desde arriba y debe estar diciendo, los hice a laburar todos, un 30-31, que todos tenían los programas grabados. Sí, y hay que decirle a los que todavía amamos la gráfica, mañana salen los diarios, ¿eh? Mañana salen los diarios. Pasó mañana no, pero mañana creo que salen los diarios. Mañana salen los diarios y obviamente uno se da cuenta por la cobertura de los portales con grandes notas de grandes periodistas reconociendo estos 1000 lanatas de los que estamos Y a vos cómo te quería Luis. Ay, era impresionante. Lo quería muchísimo. Siempre hablaba con tanto cariño de vos. Sí, de hecho, que le haya permitido, le abrió las puertas, me contaba Nico que les permitió incluso hablar con su médico. Vayan a ver a mi médico y que les cuente todas las dolencias que tengo. Y Elmo es el primer lugar donde habla tan crudamente de sus adicciones. Hay algo para contar de Jorge y su vínculo con este. Yo escribí una biografía no autorizada de Jorge Lanata. Claro. Entonces, ¿cómo escribís una biografía no autorizada de alguien que querés tanto y que está tan cerca? Haciendo periodista. Entonces Jorge me contó muchas versiones, muchas cosas, y yo fui a chequear cada una de esas versiones. Algunas estaban impecables, otras no tanto. La imaginaba como cada uno de nosotros que mira una historia desde otro lugar. Claro. Está bien. Ahora, ¿y qué hizo Jorge? Mira, eso es cuando presentamos Por qué. Sí. Y entonces, cuando terminé, antes de publicarla, yo le dije, Jorge, ¿la vas a leer la biografía? ¿Sabes lo que me respondió? ¿Qué? Que no le iba a leer. No le importaba. ¿Quién la va a leer? Sara, en ese momento su mujer en ese momento. Le digo, ¿por qué no la vas a leer, Jorge? Es mejor que la leas vos, porque si te cuenta Sara, te lo va a contar con la perspectiva de Sara. Claro. Y cómo le afecta a Sara, no a vos. Claro. No la voy a leer. ¿Por qué? Porque no, ¿sabés lo que me dijo? No voy a tener la templanza para leerla. Y es porque él seguía vivo cuando... Claro. O sea... ¿Quién aguanta su propia biografía y contar lo bueno y lo malo? Sin embargo, él contó lo bueno y muchas cosas malas. Que lo pudiera resistir mirándose al espejo era otra cosa. Pero déjenme que cuente acá brevemente, no quiero monopolizar la palabra, lo que pasó con Jorge Lanata. Después de la biografía, yo inauguré la productora Margen del Mundo. Esa productora está inaugurada, ahí está. Un museo, ahí están todos los periodistas. Mirá la cantidad de periodistas. En ese museo yo lo abrimos con una idea básica. Hicimos una encuesta nacional entre los periodistas, primero entre los periodistas que trabajaban, luego entre los primeros 100 periodistas se eligió en otra encuesta nacional que representaba a todos los argentinos quién iban a quedar entre los primeros 40 puestos, y Jorge Lanata fue el periodista más elegido. Está, por supuesto, miren, ahí está
Osvaldo Bayer, Víctor Hugo Morales, está Fredo Leuco también. Estoy ahí en la última fila. Cardoso. Sí, El gordo Cardoso, Raúl mirá, Cardoso. Víctor Hugo Morales, Timerman, por supuesto. Sí. Néstor Ibarra, Magdalena Ruiz Guiñazú, Daniel Haddad. Sí. Ahí está Nelson Castro, Jacobo Timerman, entre los dos. Y es impresionante porque ahí no había grieta, ¿eh? No. Ahí no había grieta, ahí había periodistas de distintas miradas ideológicas. ¿Sabés qué pasaba? Esa presentación fue Dolina, y en ese museo, La Nata, como fue el más elegido, habló en un lugar que le pusimos el Speaker Corner para recrear el Speaker Corner de Inglaterra, ¿no? En el Highland Park, donde por primera vez un ciudadano se paró arriba de un banquito para no pisar la tierra inglesa, para poder opinar y que nadie le diga nada. Y eso fue, creo, si no me equivoco, después de la biografía. Y él no podía entender cómo después de eso era... Y lo habían elegido a él, y sus pares lo habían elegido. Todos sus pares lo reconocían, de derecha, de izquierda, al centro o adentro, todos lo reconocían. Y ese Jorge Lanata es el mismo que acaba de fallecer. Lo que pasa es que era un tipo muy popular. Sabía hablar fácil. Entonces él hablaba y primero te ocupaba toda la pantalla. O sea, y lo escuchaba desde la señora que estaba planchando en Varela hasta el albañil que está en José Cepaz, hasta el pastor transhumante de Neuquén, o una persona que está en la Quiaca. Todo el mundo entendía lo que decía Jorge Lanata porque hablaba fácil para la gente. Bueno, eso lo hizo tan popular. Uno de los grandes méritos, sí. Bajar a la tierra los temas políticos y hacerlos absolutamente populares, con humor, con creatividad. Bueno, ha hecho cosas. ¿Te acuerdas cuando llevó la vaca, cuando estaba en América, en América y hacía... No, lo de los veganos, la vaca, el Mitre. Pero el Mitre fue afuera. Sí. En América, cuando hacía el programa tan gracioso en América, se llevó una vaca dentro del estudio. Sí, en Día D. Día D. Sí. Nosotros laburamos todo ahí. Un día estamos en el canal y dice, che, está entrando una vaca. Me está jodiendo. Sí. Está entrando una vaca, sí. Y hizo entrar una vaca al estudio. A ver, nos está llamando Carla Ricciotti del Hospital Italiano. Carla, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Bueno, aquí estamos en una puerta lateral a la puerta principal del Hospital Italiano por la calle Perón, donde han colocado, ustedes pueden ver detrás de esa especie de artefacto rojo que se ve allí en la entrada de las ambulancias, unos biombos. Obviamente... suponemos que es porque van a trasladar el cuerpo de Jorge Lanata de un momento a otro, lo van a subir en una de las ambulancias o en una de las camionetas. Ha llegado aquí una camioneta de Jardín de Paz, del grupo Jardín de Pilar, que es el cementerio donde va a ser finalmente enterrado en el día de mañana, después del mediodía. Y ha llegado a este lugar su mujer, Elba Marcovecchio, acompañada por dos mujeres más, que no sabemos si son amigas o familiares, pero la acompañaron hasta el interior del hospital, suponemos que para terminar con los trámites del traslado, ¿no? Para condicionar todo, para que sea finalmente trasladado a la Casa de la Cultura, ya en Avenida de Mayo al 500, donde va a ser velado a partir de las 10 de la noche, decían. Suponemos que va a ser bastante más tarde, porque todavía no ha salido el cuerpo de acá, pero lo que informaban justamente desde la propia Casa de la Cultura es que va a ser hasta las 2 de la mañana. Van a retomar el velatorio recién a las 7 de la mañana y va a ser hasta las 12 del mediodía. Y después recién va a ser llevado al Jardín de Paz de Hudson. Eso es lo que sabemos hasta ahora, así que reiteramos, está su mujer, Elba, que ha vuelto porque hoy se había retirado cerca de las 4 de la tarde, volvió hace algunos minutos nada más y está en el interior de este hospital. Les voy a pedir que cada uno de nosotros que estamos en esta mesa tengamos planteemos el recuerdo personal que más nos está invocando en este momento. Yo cuando habló de Elba, de su pareja, estuve en el casamiento de Jorge Lanata y lo vi ahí, lo vi pleno, feliz, ¿no? Un poco queriendo ordenar sus cosas ya hace un par de años largos. Ya tenía alguna dificultad. Ahí está, mirá. Ahí tenía una... nosotros no lo podíamos creer, porque está frente a un sacerdote. Y dijo unas palabras muy lindas, hablando de Dios y del encuentro con Dios.
y los que lo conocemos hace años, primero no podíamos creer que se hubiera casado, ¿no? Claro. Después que se hubiera casado frente a un sacerdote. Recuperó cierta espiritualidad y fe en Dios en los últimos años. Sí, y finalmente, si ustedes me permiten que yo recuerde esos momentos, yo aproveché para abrazarlo y darle... Yo lo quería mucho, ¿no? Y darle muchos besos también, porque era muy... Sí, un osito cariñoso. Era para agarrarlo y besarlo. Y yo lo aproveché para besarlo mucho ahí. Y le dije, mira, aprovecho ahora, te digo, te quiero. Es el momento. Y es el momento de darte muchos besos y muchos abrazos. Ese es lo que me tengo en la cabeza, ¿eh? Pueden cortar lo que quieran, muchachos, en las redes sociales, no hay problema. ¿Qué recordás vos, un recuerdo? Yo el Martín Fierro, ¿por qué el Martín Fierro? Uno fue muy especial, me tocó a mí ganarlo y yo fui con mi hijo. Que admiraba, adoraba la nata. Y le digo, ¿qué querés hacer? Digo, yo ojalá nos toque sentarnos con la nata, ojalá. Y efectivamente nos toca sentarnos con la nata, es una foto que compartimos, cada uno en sus lugares más preciados. Y está el Martín Fierro que gana la nata, en ese momento, con Diego, chiquitito, y fíjate la vuelta de la vida, que finalmente el Jorge lo convoca a Diego para que conduzca cuando él estaba... Y después se quedó un montón de tiempo trabajando con él. El sonido y la música ya te envuelven. La radio es tu forma de vivir. AM970. Más rápido. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. I know you wanna say it. This is the rhythm of the night. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99.
Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. Matrícula provincial 4272. Equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal. Mensuras para posesión veinteñal. Planificación de loteos y amojonamientos. Mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. 3774 1540 91 95. Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzú Cuatiá, el cine de la rural es tu salida. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Final del espacio publicitario. AM 970. Es la hora 22. 35 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 59%. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles como estas. Perdona, tengo que decirte, esto no puede continuar. Tú seré grande y para entender, pero mis hijos no podrán. Empiezan ya una nueva vida, ellos me necesitan más. Tienes que entender. Y vete ya, por favor, que no quiero verte llorar. Yo nunca te lo oculté, y eso no puedes reprochar. Ya vete, tengo que volver con mis hijos y mi mujer. Tienes que entender.
No puedes ocultar que lloras tú por él, que te volvió a fallar, no vino otra vez. Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía. No dejes que ese hombre arruine así tu vida. Tú tienes que saber que él juega con tu amor, y tienes que entender que no es bueno para vos. Él dice serte fiel, se burla, yo lo sé. Ya tienes que saber que él tiene su mujer. Y aunque te duela, solo eres para él una cualquiera que reemplaza en la cama a la mujer que está en su corazón. Y aunque te duela, solo eres para él un pasatiempo, un juguete en su vida, un amante más que anda a escondidas. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Este es Jorge Lanata hablando de la inmortalidad. Mirá. ¿Cómo es tu vínculo con la muerte? Mirá, yo siempre digo que uno es inmortal hasta los 40, ¿no? Y después de a poco uno empieza siendo mortal, ¿no? Yo tengo 61, cumplo 62 ahora en septiembre. Pensás que estás más cerca, obvio. Empezás a ver la vida de otra manera. Vos viste que los viejos, como yo, pierden la vergüenza un poco. Y eso con que se ponen un sombrero ridículo, no les importa nada, putean en la calle, digamos. Eso yo creo que tiene que ver con que sentís que el tiempo se te acorta, ¿viste? Él tenía un vínculo con el tiempo muy especial porque yo creo que lo entendía perfectamente. Y entendía él perfectamente su época, cómo vincularse con ese tiempo, con sus 40 años, con sus 50 años. Seguro. Además de entender el tiempo, el lenguaje, ¿no? Al revés de nosotros, de todos nosotros, 4, Jorge leía poco los diarios. Nosotros somos obsesivos en el lectura. Y él decía, no, yo los leo poco porque los escribo los diarios, no los leo. Primer tema. Y segundo, no me quiero contagiar del lenguaje, hoy sería la casta, pero del lenguaje de la política tradicional. Quiero tener un lenguaje y unas ideas muy abiertas y leía muy poco los diarios. Esa es otra de las características que también rompía con ese criterio, bueno, que por lo menos yo tengo, que es de la hiperinformación, del último detalle. Eso, fíjate, recuerdo personal. Mira, me acuerdo que cuando trabajamos en la radio, él no usaba el teléfono. O sea, mientras estábamos y no todos le dejaba, mirando las redes... y los que tenían el teléfono decían, no pueden usar el teléfono. El teléfono no se usaba. Sí. Y tenía esa condición tan linda que es que prácticamente ningún periodista la tenemos, a mí me encantaría tenerla y no la tengo, que es que escuchaba al entrevistado. Pero ¿cómo lo escuchaba? Claro. Y por eso sacaba un testimonio impresionante. No estaba pensando en lo que iba a preguntar, sino en lo que el otro le decía. Para mí, la verdad que no es además de ser el mejor periodista de la historia, me parece que hay algo mucho más importante, es el que cambió la historia. Claro que sí, y además tuvo momentos de gran entrevistador. Sí. Momentos de gran entrevistador y la gran... Momento de gran entrevistador, Hora 25. En el Canal 26, el programa que hacía en el Canal 26 con la entrevista era tremendo. Pero fíjate esto que levanté, obviamente, esto lo levantó, está recontra viralizado, su espadeo con Charlie. Hay una historia detrás de este espadeo con Charlie. Ponelo primero, dale. ¿Sabes lo que es el arte? No, ¿vos? Sí, cagarte de frío. No es solo eso. Hay un montón de gente que se caga de frío. Ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. Te digo
digo en serio, no lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. ¿Nos vamos a pelear? Peleemos, no, pero No, me estoy peleando con vos. Todo bien. No, estoy peleando. ¿Estás muy en desacuerdo con lo que dije? A ver, eso era una charla de dos amigos que se querían y que se conocían profundamente, ahora de la madurez. Además, la hermana de Charlie era productora de ese programa. Claro. Era la productora de ese programa. Se conocían los hilos de los títeres. Y Jorge Lanata le había dicho más de una vez a Charlie que él creía que se repetía. Y Charlie le había hecho más de una vez a Jorge Lanata. Pero boludo, vos me hablás de que yo no soy un artista y vos trabajás en televisión. ¿Qué tiene que ver el arte con la televisión? A mí me gustaba cuando Jorge decía... Charlie no es un genio porque se droga, sino es un genio a pesar de la droga. Y es un gran mensaje que dejó para todas las generaciones. Sí. Sos un genio a pesar de la droga. Ustedes no lo van a recordar, pero hay un cameo del señor Jorge Lanata, lo estoy pidiendo en este momento. Por ahí lo encuentra, por ahí no lo encuentra. En una de las grandes canciones de Andrés Calamaro, producido por Cachorro López, que se llama Carnaval de Brasil, en donde... aparece un montón de... aparece Calamaro con su pareja entonces, Julieta Cardinale, bailando, aparece no sé quién más, qué sé yo, y parece en el momento en que la letra dice, en el momento que las letras dicen, el poeta mal hablado, hay una parte de esa canción de Calamaro que dice, para darle su consuelo al poeta mal hablado, el poeta mal hablado es Jorge Lanata. Si lo tenés por ahí... está escribiendo a máquina, creo que está de espalda, sí. Y eso es Jorge Lanata. Gran relación con Calamaro durante mucho tiempo. Los rockstar lo llamaban para producir y hacer cameos. Y Jorge Lanata tiene, por ahí la tiene alguien eso, tiene una ópera escrita sobre Carlos Gardel. Inédita. No sabía. Inédita. No sabía. Yo no lo dije nunca, pero quizás si está entre los papeles seguramente debe ser. Una ópera rock, creo, sobre Carlos Gardel, que, bueno, alguien la tomará eso, supongo. No es mi recuerdo personal, pero a propósito del carnaval, ¿se acuerdan Lanata muy serio, aquella Ahí está, espera, Carnaval de Brasil, mirá, ahí está. Pero ponelo con la música de Andrés, por favor. Ese Cachorro López, ¿ves? Como Eduardo Manos de Tijera, el personaje de Tim Burton. Espera, ponelo de nuevo, ponelo que pasó, el gordo pasó así, en ese camión. Ahí está Andrés, ahí está Vicentico. Y además Lanata no escribe a máquina. Mirá, la porrea la máquina, mirá. Es como si lo manejaran. Las musas no son canciones urgentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnavales, me lo estoy acordando la canción ahora. Son no sé qué cosa. Bueno, ese era también el gordo Lanata, ¿no? Muy vinculado con el rock. Perdón, Marcelo. No, entonces... por favor, dos cositas, hablando del carnaval. ¿Se acuerdan de aquel programa de televisión muy serio? Dice, señores, metieron preso a Domingo Cavallo y apareció una murga en el medio del estudio y empezó como un show de carnaval. Sí, y lo hizo eso. Mira, dale, termina. Y la otra, el recuerdo personal que puedo compartir con ustedes. Primer reportaje que le hice a Lanata para el diario La Nación. Para La Nación. Él vivía todavía en un departamento en el barrio de Belgrano. Sí, en 3 de febrero. Y tenía una colección de relojes de pie, relojes de pared, en ese momento. Y una de las primeras cosas que me dijo me quedó grabada con el tiempo y no me lo voy a olvidar nunca. Me dice, ¿sabés qué es lo peor de la humanidad? No es ni la enfermedad, no son las guerras, es la televisión. ¿Por qué? Y porque saca a los más miserables de la gente. Sí. Y también decía que el periodismo, en general, pero el periodismo argentino, era la corporación que tenía más puterío por metro cuadrado. Y yo abono esa teoría también. Pero era parte del puterío. Estoy haciendo conductor ahora, perdón. Y de la televisión también. Pero ahora me están haciendo labura de conductor. El gordo Lanata participó también en un video de la Versuit, un super hit de la Versuit en ese momento, La Argentinidad al Palo. Sí, claro. Miremoslo. ¿No lo tenés todavía? Bueno, está bien, perdón. Mala mía.
Pues es que hasta que encuentren ese video de la versión, hay dos cositas que te quería decir. Jorge, con sus investigaciones que hizo, obviamente con el equipo que armó, lo que decía Mercedes hace un rato, Jorge ha generado, yo te diría, casi 3 generaciones de periodistas. A algunos les fue peor, otros mejor, pero hay varios que hoy estamos circulando en los medios. Yo no lo soy, pero un montón de periodistas que han Hoy sido... me encontré con Maxi Montenegro, me tenía que encontrar. Bueno, Maxi Montenegro, hay infinidad. Se murió y nos abrazamos, ¿viste? Como diciendo, esto es parte de nuestra historia, de nuestra vida, ¿no? Jorge fue muy generoso digamos, en fabricar equipos periodísticos que hoy todavía están trabajando, obviamente. Nos está llamando Carla Ricciotti. Siguen en el Hospital Italiano, ¿no? ¿Entiendo? ¿Sí? Ahí está. Sí, Luis, porque ha salido nuevamente desde el fondo de este lugar donde había ingresado Elba Marcovecchio a terminar con los trámites, mejor dicho, para retirar el cuerpo de Jorge Lanata. Ahí están ingresando una camilla. Ella salió acompañada por sus amigas. No sé si volvió. Yo desde este punto no la puedo ver. Mi camarógrafo está subido a una especie de tapia que hay para poder tener mejor imagen. Nosotros... yo estoy viendo igualmente por las imágenes de nuestro canal. Es muy probable que hay movimientos. Hay movimientos, sí. Sí, decime. No, hay movimientos y ahí se ve como gente alguien que está entra y encima de sale. una camilla, Carla, perdón. No sabemos si es... Bueno, creo porque que están justamente moviendo este es el lugar por donde ingresan las ambulancias. Claro, sí. Acá justamente este es el lugar por donde entran y salen las ambulancias. La ambulancia no puede ingresar a este lugar, o sea, pusieron estos biombos porque inevitablemente para trasladar a alguien y subirlo a una ambulancia tiene que pasar prácticamente por la vista de todos. Por eso pusieron estos biombos al costado de este artefacto rojo que se ve allí, para que no se vea por ninguno de los dos sectores el traslado en camilla o lo que fuera que trasladen a Jorge para subirlo a una de las ambulancias que lo va a llevar directamente hacia la Casa de la Cultura. Pero bueno, hace unos minutitos nada más había salido por ese mismo lugar donde había entrado Elba, por lo que inferimos que podía ya estar terminando con el trámite de traslado, pero aparentemente volvió a regresar hacia el interior del hospital y el auto con el que ella vino hasta acá, acompañada por estas personas que yo te mencionaba y manejada por otra persona, no está acá en la puerta, así que no la han venido a buscar todavía, así que quizá falten algunos minutos más todavía para el traslado del cuerpo de Jorge. Mercedes, gracias Carla. Cuando tenga más información, por favor, entra cuando vos lo dispongas, ¿sí? Dale, por supuesto. Hasta luego. Bueno, qué difícil hacer una cobertura como esta, ¿no, Mercedes? Vos que sos especialista en coberturas, porque... Es muy difícil porque no hay información, porque lógicamente no va a haber información, y bueno, Carla es una genia, re buena periodista, y además porque es un compañero el que se muere, ¿viste? Cuando te toca cubrir la muerte de un compañero es tremendo, en la calle, y mañana cubrir el velorio y todo, es muy duro. ¿Era un buen compañero, Jorge? Sí, era buen compañero y tenía lo suyo. Conmigo fue muy bueno, pero fíjate por lo que nos peleamos. Que después prescribió al día siguiente, pero porque él no le gustaba que saliera al aire por celular. Él odiaba los teléfonos celulares porque decía que se cortaban. Entonces quería que saliera en teléfono fijo. Y si yo estaba en la Panamericana con la represión de la gendarmería, los choferes de la 60... en la época de Cristina, ponele, no podía irme a un locutorio a relatar lo que veía en TN o en Crónica. Porque el aire es sagrado, se tiene que escuchar bien y se tiene que ver bien. Tenés que estar en el momento para transmitir el fervor, los gritos, el olor, mirá el qué aroma, linda discusión, todo. ¿no? ¿Entendés? Entonces, una discusión apasionante. Esa era nuestra discusión. Bueno, los periodistas nos pasamos discutiendo ese tipo de cosas, ¿no? Los periodistas que tenemos que somos, ¿no? Un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. Sí, señor. Fíjate lo que opinaba Jorge, entiendo yo, esto es lo que me marcan, sobre las redes sociales. Mirá. Yo no sé si fue en el teatro, cuando hiciste el Maipo o en la tele, que vos decías que hay algo jodido de uno mismo.
hay 100 tipos en la platea que te aplauden, pero hay uno que no. Ah, sí, bueno, eso a mí me pasó mucho tiempo. ¿Dejó de pasarte? Mucho tiempo, pero estoy tratando de a poco de que deje de pasarte. No es fácil cambiar, no es fácil cambiar. Cuando uno está un poco más grande vas cambiando algunas cosas, pero es difícil cambiar. Uno tarda en cambiar, hay cosas que te duelen, es difícil modificarlo. No es tan fácil, no es lo decidí y ya está. No alcanza con decidirlo a veces. Pero sí, de hecho no veo las redes, digamos, no me importa. O sea, no. En una época me importaba bastante, me importaba mucho. Pero no se puede vivir así, porque estás todo el tiempo pendiente de todo. Bueno, hay que decir que Jorge Lanata es uno de los pocos periodistas, era uno de los pocos periodistas que durante mucho tiempo fue ovacionado en estadios. Una vez, me acuerdo que en el Estadio de Córdoba lo ovacionaban como si fuera un rockstar. Y le ofrecieron varias veces ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Lilita Carrió varias veces. A diputado, Lilita Carrió, y él dijo, no, yo no tengo nada que ver con la política, porque yo no, como no voy a vivir de la política, decía, y tengo un nivel de vida que me exige otras cosas, esto no lo voy a aceptar. Yo recuerdo que lo discutieron muy fuertemente con Martín Caparrós, esto se generó un debate, lo recuerdo perfectamente. Está con nosotros Pablo Sirven, alguien que lo entrevistó muchas veces y lo conoció mucho, un gran periodista de La Nación más también, y un amigo de muchos años. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo están ustedes? Bueno. Yo recuerdo, ¿sabes qué recuerdo? Pablo, perdón, pero se me están disparando todos los recuerdos así y los quiero poner acá. ¿Te acordás que Jorge Lanata, entre otras cosas, hizo un unipersonal en el Teatro Maipo? Cuando todos nosotros periodistas decíamos, este está loco, es una especie de vedette del periodismo, ¿lo recordás? Sí, totalmente. Mira, ¿cómo no lo voy a recordar? Porque a mí, viste, durante muchos años yo tuve que hacer crítica de televisión en la revista Noticias y también me tocó hacer la crítica de ese espectáculo, ¿no? Del espectáculo en el Maipo, que todos estábamos como muy sorprendidos. Bueno, esa jugada recién lo recordaba en el video que ustedes decían, ¿no? Que es difícil cambiar, pero para él no era nada difícil. Él era lúdico, juguetón, irreverente y fue el primer stand-upero cuando el stand-up no existía. Después le pusieron stand-up a eso que hacía Lanata, ¿no? Y además se puso plumas, Luis, se puso plumas como si fuera una vedette, o sea, y cambiaba cada función, él quedaba exhausto porque cambiaba la actualidad, la iba como renovando. Ahora, no se bancó la crítica y vos sabés que me castigó, entre comillas, porque como siempre, no era ponía la marca en uno de sus programas, Día D, en la apertura de una temporada, puso él como ahí que está, bajaba... Mirá, ahí estamos viendo eso, mirá. Justo lo estás contando, no me acordaba esa foto, qué foto hermosa. Bueno, bajaba los círculos del infierno de Dante y abría el ascensor en uno, que era el de los periodistas. Y había un busto mío que él había hecho, me hizo hacer un busto ante el Gopor, que decía, no sé, los eunucos, no sé qué. Porque él cuando se enojaba feo. Pará, te pasaba por la máquina a picar carne y te destrozaba. Pero después rápidamente corregía. Es verdad eso que dice Alfredo, rápidamente se amigaba, ¿no? Era así. Y tan es así que cuando terminó esa temporada me mandó el busto del Gopor en papel celofán con un moño. Yo lo tengo en mi casa. Tengo un busto hecho por Lanata. ¿Entienden lo que es eso? Tener un busto hecho por Lanata. ¿Qué Lanata te sorprendió más en tu interesante vida de crítico? ¿Qué Lanata te impactó más? A ver, me impactó siempre ese don, esa impronta que tenía de no dormirse en los laureles, ¿no? Era un tipo que constantemente buscaba, siempre lo decía, no solamente es importante el contenido, sino la forma y además informar y saber entretener. Él en las múltiples entrevistas que le hice me dice, este diálogo tiene que ser interesante porque para que la gente le entretenga, ¿no? Como que no le tenía miedo ni prejuicio a la palabra entretener.
ligar a lo frívolo. Él podía hablar de un tema muy serio y al mismo tiempo ser muy ameno, muy accesible, siendo un tipo tan culto, tan leído, con libros de ficción o libros enjundiosos de historia, o el último de la corrupción, Óxido, ¿no? Al mismo tiempo podía bajar al cimento y hacerlo con mucha gracia, ¿no? No le tenía miedo a ningún tipo de información. Me parece que era un curioso nato, ¿no? Por eso era un gran periodista. Y creo que rompió el techo y se convirtió en un rockstar. Bueno, vos en tu monumental biografía lo contás, es un peliculón, es una miniserie de... creo que Marisa Gristen escribió algo sobre Lanata. Sí, iba a ser... Jorge Lanata iba a hacer su propia biografía basada en un libro de Marisa Gristen, finalmente no la pudo hacer, y la estaban trabajando para hacerla en alguna plataforma. Ahora creo que en lo que hoy es Disney Plus, claro. Y finalmente no lo hicieron. Pero a ver, no es que mi biografía sea... La vida de Jorge Lanata es monumental. Hay una biografía, Pablo, de Keith Richards, que se llama Vida, Life, que parece que cuando vos lees la vida de Keith Richards y de Jorge Lanata, vos decís, pero esto es un rockstar. Tiene todo, tiene todos los elementos. Perdón, estoy hablando ahora como un editor de libros, Pablo, perdón, No, su biógrafo, vos hiciste, ¿cómo comienza esa novela? Novela digo que es verdad, pero comienza una noche, justamente mañana va a ser, ¿no? Un año nuevo que el tipo piensa se suicida, ¿no? Sí, claro, su segundo intento de suicidio. Pero además, lo contaba él mismo. Igual que Keith Richards en Life, en vida, decía... Keith Richards un día, en su biografía excelente, un día cuenta, y yo me vi en un hotel de Berlín dando vueltas, por ahí me estoy equivocando algún dato, dando vueltas, corriendo a mi hijo porque se me cayó un poco de heroína o de cocaína, claro. y lo estaba corriendo, y lo salvó Mick Jagger, lo sacó a comer en una hamburguesería, y si no me creen, dice Keith Richards, que lo cuente mi hijo. Y aparece el testimonio del hijo. Efectivamente, yo tenía 7 años y mi papá... Bueno, y Jorge, su vida la contó así. Querido Pablo, gracias por compartir con nosotros. Un abrazo grande, Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas.
los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora PHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Sonido e iluminación profesional. El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. Matrícula provincial 4272. Equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal. Mensuras para posesión veinteñal. Planificación de loteos y amojonamientos. Mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. 3774 1540 91 95. Rivadavia 1070, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción.
Nueva temporada. Te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 23. 8 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 61%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonido de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Hoy me despierto con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? No duermo sola, me acompaña tu retrato. Así crecí, oyendo que los hombres nunca lloran. Así aprendí que solo las mujeres se enamoran. Así viví, dejando corazones malheridos. Pero esta vez confieso que me siento confundido. Logré el respeto que quería de los demás. Dejé llorando a las mujeres sin dudar. Yo era valiente y de repente descubrí que me quedé muy solo. Soy lo peor. Soy solamente un hombre equivocado, viviendo lo que el mundo le ha enseñado. De rama en rama en busca de un amor. Pero yo no soy lo peor, tan solo soy un hombre equivocado.
nunca pensé enamorarme, hasta que me di cuenta que estaba solo, de rama en ramas. Pero si puedes perdonarme mi vida, aquí estoy yo, mi amor. Logré el respeto que quería de los demás. Dejé llorando a las mujeres sin dudar. Yo era muy valiente y de repente descubrí que me quedé muy solo. No soy lo peor, soy solamente un hombre equivocado, viviendo lo que el mundo le ha enseñado, de rama en rama en busca de un amor. Pero yo no soy lo peor, ahora soy un hombre enamorado, que entiende y se arrepiente del pasado. Y si puedes perdonarme, aquí estoy yo. Hay amor, hay amor. Muchas gracias por las palmas. ¡Eso! Desconectá del mundo y conectá con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, como ustedes han visto recién la reflexión de Luis Majul, de Alfredo Leuco, sobre un acontecimiento significativo para todo aquel que le interese la política, que tenga relación con el periodismo, que se sienta de algún modo u otro beneficiado por esa relación con el periodismo. La muerte, la partida de Jorge Lanata tiene un sentido especial porque ha marcado muchos años de la vida reciente en la profesión y en la política, en dos sentidos principales. Primero, un cambio en el lenguaje. Es una de las cosas que se le deben a Lanata, sobre todo desde la aparición de Página 12 y una nueva forma de comunicar la información, más descontracturada, cruzada por la ironía, cruzada por el humor, con un extraordinario sentido visual. Ese es un sello de Lanata y su extraordinaria capacidad expresiva, que modificó la forma de comunicar eso que llamamos noticia, de comunicar la interpretación. El otro rasgo que uno asocia con Lanata es un tema, el tema de la corrupción, la narración de la corrupción, sobre todo en dos periodos. El periodo Menem, seguramente la imagen de esa experiencia en términos morales no sería la misma sin el trabajo que le dedicó Lanata, y la experiencia de los Kirchner, también desde la misma perspectiva. Problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo, enfermedades de las que nos resulta muy difícil curarnos. A esos problemas, a esas enfermedades, a esos dramas o a esas deficiencias de la vida pública argentina está asociada también la figura de Lanata y todo el trabajo que él dedicó a la indagación, a la denuncia, a la descripción de ese panorama institucional declinante que presenta la Argentina desde hace tantos años, con impacto también en otras generaciones de periodistas. Cantidad de periodistas, sobre todo de los medios audiovisuales, que se formaron al lado de Lanata como se forma un periodista, mirando, viendo cómo trabaja el otro, en una especie de taller medieval, cotidiano, sin demasiadas instrucciones,
probablemente sin un desarrollo discursivo de esa transmisión de conocimiento o del saber de un oficio. Lenguaje, un nuevo lenguaje, la preocupación por lo institucional, por la corrupción, las dos marcas de la nata en las últimas décadas, bueno, hoy nos dejó, y los que nos dedicamos a esto aprovechamos la ocasión para reflexionar sobre nuestra tarea con un poco de tristeza. Empezamos Odisea al borde del Año Nuevo, registrando que hay una gran novedad en la política argentina, que es Milei, pero no es la única novedad. El panorama se ha vuelto extraordinariamente novedoso porque se ha vuelto mutante, sobre todo entre los protagonistas, entre las fuerzas políticas que hegemonizaban el espacio político antes de la emergencia de Milei. Todo está cambiando. Y si queremos vislumbrar lo que va a pasar en el 2025 en materia política, hay que mirar esos movimientos, esas tendencias que nos hablan de conflictos inesperados y de asociaciones inesperadas. De eso vamos a hablar ahora, como datos que se presentan, movimientos que se presentan, fenómenos que aparecen detrás de un gran telón de fondo, que es una modificación muy importante de la relación de los argentinos con la política y del estado de ánimo frente a la política, de las emociones frente a la política. Milei es un dato, es un contenido en ese paisaje. Después vamos a hablar con alguien que reflexiona con mucha profundidad sobre este problema, el cruce entre lo público y lo subjetivo, entre las emociones y la racionalidad de la vida pública, que es José Eduardo Abadi. Pero lo que importa es que hay una reconfiguración del mapa que plantea una cantidad de incógnitas. Probablemente la novedad más importante, y de eso vamos a hablar después con José Eduardo, es precisamente esto de lo que hablaba recién, el cambio en el clima emocional. Es un cambio misterioso, no es tan fácil de explicar. ¿Por qué la sociedad argentina, buena parte de la sociedad argentina, el año pasado, estaba sometida a una especie de pesadumbre, de nube de pesimismo, de desasosiego? Y hoy daría la impresión, según lo que indican las encuestas, todo ese clima ha mutado en términos de expectativas relativamente positivas. Vamos a poner una palabra: de esperanza. Hugo Aime es un gran estudioso de la opinión pública desde hace muchísimos años, muy certero, y nos presenta algunos cuadros del estudio que acaba de realizar, ahora en diciembre, precisamente sobre el estado de ánimo. Fíjense este cuadro de Aime, que pregunta: ¿cómo está la gente? ¿Qué diría usted de cómo está la gente? Y hay un predominio muy leve, es esta línea verde, de esperanza. A mí me gustaría que mire esto, José Eduardo, porque después lo vamos a comentar. Cae el rojo, que es la bronca, los sentimientos muy agresivos, negativos frente al entorno, y la tristeza, que curiosamente también sube. Estamos hablando de diciembre, noviembre, diciembre de este año. Fíjense lo que era la esperanza en todo este ciclo del 20, 21, 22, 23, de realmente una especie de situación depresiva que habrá que ver si tiene o no que ver con esa exposición a la enfermedad, a la vulnerabilidad física, a la muerte que tuvimos todos durante la pandemia. Ahora vamos a mirar lo mismo, pero estáticamente. Hay un 35%, levemente es la primera minoría, digamos, de gente esperanzada y contenta, un 32% de gente desanimada y triste, y un 30% que está con bronca. Es decir, no hay un panorama homogéneo.
Pero predomina el sentimiento de esperanza, que era un sentimiento muy, pero muy minoritario durante, sobre todo, toda la campaña electoral. Los encuestadores empiezan a registrar ese pesimismo a partir de del segundo semestre del año 2020, cuando empezó a volverse muy asfixiante el aislamiento, el encierro, y cuando la pandemia parecía no tener fin. Ahí parece haber pasado algo, no solamente en la Argentina, sino en muchas sociedades que están expuestas a grandes cambios políticos. ¿Cómo está la sociedad argentina en este fin de año respecto del gobierno? Acá hay algo también interesante en el estudio de AIME. Hay que decir algo importante desde el punto de vista metodológico, y es que AIME realiza encuestas que no solamente son telefónicas o digitales, sino que manda encuestadores físicos a los barrios a preguntar presencialmente. Eso modifica mucho, a menudo, el resultado de una encuesta. Entonces, fíjense, acá tenemos el verde, la línea verde, que aprueba, que está progresando la aprobación del gobierno. Inflación descendente puede explicar un poco este fenómeno de mejora en la apreciación del gobierno, pero la aprobación para AIME sigue siendo minoritaria. Es mayor la desaprobación, que es la línea colorada. 50% desaprueba, 40% aprueba, pero tal vez, 47% desaprueba, aprueba, pero probablemente estas dos tendencias tal vez en algún momento se crucen, por cómo estamos viendo la mediana duración, digamos, la inercia de estos dos movimientos. Entonces, 47% aprueba, 50% desaprueba, según AIME. Así estamos llegando a fin de año. Cuidado, porque en un gobierno que se instaló sorpresivamente, de improviso, como decimos siempre, sin equipo, sin un programa claro, porque vemos que el programa de Milei, la dolarización, el desarme o la anulación del Banco Central, todo eso por lo menos quedó para otro momento. El programa es otro del que se había pensado inicialmente. Sin anclaje territorial, con un equipo que se van conociendo entre ellos a medida que va pasando el año, sin Congreso. Que haya estos niveles de aprobación es casi milagroso y explica que la gran novedad del año, la gran incógnita que se despejó durante el 2024 es que hay un centro de gravedad política en la Argentina que se llama Milei. Por decirlo de alguna manera, alguien que manda, alguien que ordena. Eso no estaba garantizado en febrero de este año. Ahora, para AIME sigue siendo, fíjense, posición frente al gobierno, los que adhieren son menos que los opositores. Es cierto, suben los que adhieren, también suben los opositores en una situación política, esto es importante para ver el año electoral, polarizada. Sigue sin haber matices, sigue sin haber un centro, sigue sin haber posiblemente una visión de la complejidad de los problemas. Es todo o nada, apruebo o desapruebo, me gusta o no me gusta, con un predominio de los opositores, 49% según AIME y 43% los que adhieren. Insisto, estas son encuestas que incluyen entrevistas presenciales. Ahora, a pesar de que son más los opositores, a pesar de que son más los que desaprueban, el sentimiento respecto del futuro empieza a ser positivo. Bueno, acá tenemos cómo percibe cada uno la situación económica. Me interesa pasar al siguiente, que son las expectativas de acá a un año. Y fíjense que a pesar de que hay una mayoría opositora, el 48% es la minoría más importante que dice que va a estar mejor que ahora. Hay un 10% que dice voy a estar igual de bien, o sea, otros que aprueban.
Peor que ahora, 37%. E igual de mal, 10%, perdón, 2% igual de bien, 10% igual de mal. Predomina la expectativa positiva, predomina la esperanza, a pesar de que haya más oposición que adhesión. Acá se cruzaron las líneas, la verde, que es la expectativa positiva, en algún momento de la segunda mitad del año, que ahí me lo marca en septiembre, se cruzan. Todo tiene que ver generalmente con la inflación y la recuperación del poder adquisitivo del salario, o del ingreso para los que no tienen salario. Y decrece el sentimiento negativo o el pesimismo. Bueno, este es un panorama que para muchos es inesperado. Estamos hablando de un Milei que está surfeando la cresta de la ola, al que le está yendo bien, con un fin de año con paz social, que es otra de las grandes, de las grandes prevenciones que había cuando se instaló este gobierno, que prometía y realizó un ajuste muy importante. Acá hay alguien del que se habla poco, que tuvo un comienzo de gobierno o de gestión muy accidentado, inclusive con la comisión de algunas injusticias, el castigo al secretario de Acción Social, por ejemplo, Pablo de la Torre, pero hay que recortar a alguien en este panorama, que es Sandra Petovelo. Resultó ser una ministra, para lo que es este fin de año, sorprendente. Se desarticuló todo un sistema de lucro con el tráfico de beneficios sociales. Se potenciaron, felizmente, las asignaciones automáticas para los más pobres, que aumentaron muchísimo en términos de ingreso. Es algo que este gobierno ha hecho, pero probablemente por un problema de insensibilidad frente a esa agenda, no se ufana de eso, como tampoco se ufana de haber disminuido la inflación, que es la disminución de la inflación, la mejor política social que uno le puede pedir a un país con 50% de pobreza. Son temas que al gobierno, de los que el gobierno no se vanagloría, digamos, no los vende electoralmente. Pero ahí está la figura de Petovelo, a la que hay que prestarle atención, de la que nadie habla como candidata, ni como líder, ni como figura principal de todo este proceso. Sobre todo este panorama, diríamos pasablemente exitoso, aparece algo que también es una incógnita que se revela: el estilo de Milei, el estilo político de Milei. Y el estilo político de Milei es el de un hombre de poder con un gran sueño de poder. Podríamos decir, con un sueño hegemónico, totalmente contradictorio con lo que sería su presentación liberal. Hay un sueño de concentración de poder, alentado por su entorno y alentado sobre todo por la figura que se ha ido convirtiendo también a lo largo del año en una figura principal del oficialismo, que es, entre comillas, un mero asesor que no ha querido comprometerse con la administración en términos profesionales, prefiere ser asesor, con todo lo que eso tiene de ventaja, supuestamente, sobre todo en materia penal, que es Santiago Caputo, el mago del Kremlin. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos.
En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 23. 36 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 63%. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Es un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Nada te voy a decir, solo tendré que soportar. Te juro no lloraré, no te miento, estaré bien. Es tanto lo que te amo que no voy a atarte a mí. Si has decidido dejarme, solo quiero que seas feliz. Pero recuerda, si te va mal aquí estaré. Es la hora 23. 37 minutos.
que he nacido para amarte, que fui hecho solo para acariciarte, pero no soy yo, pero no soy yo. Si pudiera hablar, contarte que tengo el sol y la luna para darte, y un ramito de flores que esta tarde robé para vos, pero no soy yo, no soy yo quien duerme en tu cama, cansado de amarte con ganas. No soy yo quien besa tu boca, no soy quien te vuelve loca. No soy yo quien duerme en tu cama, cansado de amarte con ganas. No soy yo quien besa tu boca, no soy quien te vuelve loca. Ese no soy yo, ese no soy yo, no soy yo. Y si no soy yo, mi amor, será él. Si tuviera la suerte de besarte como lo hace él, sabrías que he nacido para amarte, que fui hecho solo para acariciarte, pero no soy yo, pero no soy yo, no soy yo quien duerme en tu cama, cansado de amarte con ganas. No soy yo quien besa tu boca, no soy quien te vuelve loca. No soy yo quien duerme en tu cama, cansado de amarte con ganas. No soy yo quien besa tu boca, no soy quien te vuelve loca. Ese no soy yo, ese no soy yo, no soy yo quien duerme en tu cama, cansado de amarte con ganas. No soy yo quien besa tu boca, no soy quien te vuelve loca. No soy yo quien duerme en tu cama, cansado de amarte con ganas. No soy yo quien besa tu boca, no soy quien te vuelve loca. No soy yo quien duerme en tu cama, cansado de amarte con ganas. No soy yo quien besa tu boca, no soy quien te vuelve loca. No soy yo quien duerme en tu cama, cansado de amarte con ganas. No soy yo quien besa tu boca, no soy quien te vuelve loca. No soy yo. Para todas las chicas bonitas, para todo Corriente, va este bonito tema que se llama No te olvides, mujer. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer, mi querer. ¡Cumbia, nena! ¡Con sabor! ¡A ver esas palmas! ¡Eh! Todo el mundo haciendo palmas. ¡Así! No te olvides, mujer, no te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. ¿Cómo? Sin ti no puedo vivir, mi amor. No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando. No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando. No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando. No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando.
traicionando. ¿Por qué me engañas? Si a vos te digo, ¿por qué me engañas? Si no te dice nada. Haciendo palmas, 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 cumbia. Sigue. Todos los hinchas de Boca haciendo palmas. No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. Y no te olvides, mujer, no te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. Por qué no sé por qué conmigo estás jugando. No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando. No sé por qué, no sé por qué conmigo estás jugando. No sé por qué, no sé por qué tú me estás traicionando. ¿Por qué me engañas? Todo el mundo haciendo palmas. Pero te dejé por loca, te di pero te quité mi alma. Te amé pero te dejé por loca. Se me hizo imposible seguirte queriendo, seguirte entregando mi vida. Me obligaste a matar el amor, olvidar la ilusión que en el pecho tenía. Un hombre como yo, bueno y sentimental, no se humilla, más bien se respeta. Pero eso nunca te importó, jugaste conmigo y hoy quieres que vuelva. Pero te dejé, te dejé, te dejé, te dejé por mala, por loca, porque no le diste valor al amor que te di. Te dejé por mala, por loca, porque un solo hombre no alcanzaba tu corazón. Tú jugaste con mi vida, mi alma y mi buena fe, porque jugaste con mi orgullo y por eso es que te dejé. Pero te dejé, te dejé, te dejé, te dejé por mala, por loca, porque no le diste valor al amor que te di. Te dejé por mala, por loca, porque un solo hombre no alcanzaba tu corazón. Yo sé que te estoy haciendo falta, porque como yo soy, no soy yo. Te pueden comprar con oro y plata, pero es que tu perdición soy yo. Y no vas a encontrar en la tierra un mortal que te quiera como yo te quise. Sé que vas a llorar intentando olvidarme, pero eso va a ser imposible. Nunca más besará esta boca porque simplemente no me da la gana. Pero yo no te puedo negar que tus labios de miel a mí me hacen falta. Pero te dejé, te dejé, te dejé, te dejé por mala, por loca, porque no le diste valor al amor que te di. Te dejé por mala, por loca, porque un solo hombre no alcanzaba tu corazón.
recuerdo todavía el día en que llegaste al barrio, y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando. Y con el amor de siempre, continuados. Hoy recuerdo todavía el día en que llegaste al barrio, y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando. Luego de pasar un año logré ser tu gran amigo, y como eras mi confidente, no quería nada contigo. Después pasó un rato y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba. Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba. No llegué a sentir celos en ningún momento. Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudaras, aunque tenía otros amores que me acompañaban. Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento. También recuerdo que mi mejor amigo quería ser tu novio, pero tú de él no. Y yo de loco le ayudé a que tu cariño fuera de él y se quedara con tu amor. Y yo con tu mejor amiga, aguantando desprecios que me herían, y tú haciendo cualquier cosa por mantener el amor que por ella sentía. Y cómo es la vida, después que pasó un tiempo te dejé de hablar, porque un día por teléfono te hablé muy mal. Éramos dos novios cruzados, o sea tú con él y yo con ella. Estábamos equivocados, o sea tú con él y yo con ella. Éramos novios cruzados. Juli, Juli, pedazo de mi alma, esta canción para vos. Continuados. Pasaron varias semanas, las cosas fueron cambiando. Mi amigo quería a tu amiga y no lo habíamos notado. Después que todo se supo, tú lo fuiste abandonando. Y yo también hice lo mismo, ya no estaba enamorado. Y luego tú me hablaste, querías volver a ser mi amiga, eso desviste. Y que querías ser mi novia, alguien le dijiste. Poquito a poco te fuiste enamorando. Pasaron 3 meses y ya los dos andábamos tan entregados. Era lo más bello que nos había pasado, y lentamente fui olvidando mi pasado. Porque he cambiado como tú no lo imaginas. No quiero esos amores que tenía de más, y lo más bueno es que eres dueña de mi vida y que me amas aunque no acepten la verdad. Entre tú y yo nada ha cambiado, tú sigues siendo mi mejor amiga, con una diferencia que me das tus besos y que tus ojos me dominan. Gracias por estar a mi lado y compartir tus sueños conmigo, por ser la luz que ahora me ha iluminado. Ya no somos novios cruzados, o sea tú con él y yo con ella. Estábamos equivocados, o sea tú con él y yo con ella. Ya no somos novios cruzados, o sea tú con él y yo con ella. Pero en que estábamos prensados.
Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlists increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025, cargado solamente de super canciones. Super canciones. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar.
la hora 0 en punto. Temperatura 23 grados. Humedad 64%. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. De esta forma, LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. La grandeza de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar por él. Alcanzarlo es solo una recompensa. Así iniciamos y finalizamos nuestra labor de cada día, junto a sus esfuerzos diarios, compartiendo sus sueños y sus logros y poniendo énfasis en un solo ideal: estar siempre junto a usted. LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. Estaremos, Dios mediante, nuevamente junto a los amables oyentes en 970 kHz desde el centro de la Mesopotamia argentina. Por vuestra amable atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Felices sueños, felices sueños. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer.